Hola, mi nombre es Jeffrey Cala y con respecto a la otra compañera, hoy vengo a hablar sobre las corrientes del pensamiento científico. Origen y evolución histórica de la visión del mundo. La explicación de los orígenes de la ciencia, el método científico, la investigación y la relación de estos con la filosofía cuenta con muchas versiones que van desde las teorías que argumentan que la ciencia se desgajó de la filosofía hasta las que de modo contrario afirman que la filosofía nace de saberes y prácticas científicas y técnicas ya establecidas, pero independientemente de las divergencias, es evidente que a través de la historia han coexistido en un cambio recíproco de creencias. La filosofía del lenguaje. La filosofía del lenguaje se entrelaza con la lingüística en sus dimensiones semántica y pragmática, pero las concepciones filosóficas sobre el lenguaje se han distinguido de la lingüística en cuanto a su finalidad y su objetivo, y en cuanto a su metodología, la primera de ellas, es decir, en cuanto a su finalidad y objetivo, ya que las teorías, en particular las semánticas, han perseguido la resolución de problemas filosóficos, tradiciones adscritas a disciplinas como la lógica, la ética o la estética. Popper y el falsacionismo. El falsacionismo, refutacionismo o principio de falsabilidad es una corriente epistemológica fundada por el filósofo austriaco Karl Popper. Dentro del falsacionismo metodológico se pueden diferenciar el falsacionismo ingenuo inicial de Popper y el falsacionismo sofisticado de la obra tardía de Popper y la metodología de los programas de investigación de Heinrich Lakatos. El problema de la inducción nace del hecho de que nunca se podrá afirmar algo universal a partir de los datos particulares que ofrece la experiencia. Bueno, muchas gracias, esto es todo. Análisis de las corrientes del pensamiento científico. La primera corriente es la corriente fenomenológica. Esta corriente tiene influencia a partir del siglo XX. Esta corriente usa la ciencia para estudiar fenómenos de la espiritualidad no investigados a los cuales no se les dio importancia y no se les dio prioridad por otras. La importancia de esta corriente es alejarse de todo concepto o teoría ya creado para que no influya en el desarrollo de otras. Esto permitió desarrollar estructuras como por ejemplo la espiritualidad. La siguiente corriente es la corriente hermenéutica. Esta corriente es conocida por la interpretación de la escritura, inicialmente la Biblia, que se fue desarrollando para llegar a la reconstrucción del lector y que éste comprenda el punto de vista de quien ha escrito, por ejemplo, en este caso la Biblia, lo cual busca llegar a una comprensión y entendimiento entre partes que ayuden al crecimiento del ser humano. La siguiente es el empirismo y racionalismo. Estas son dos corrientes muy importantes ya que las dos se complementaban y representaban de forma distinta, de pensamiento sacando lo mejor de cada una de ellas. Una se iba por el lado del pensamiento y la otra de la actuación, del comportamiento del ser humano. Eso hacía que las dos funcionaran muy bien. La siguiente es el positivismo. Esta se enfoca en la comprensión científica como medio de comprensión de la realidad humana. La base fundamental del positivismo es separar al individuo estudiado del método científico. De esta manera, asignar un rol en cada una de ellas y una participación importante y relevante en cada estudio que se haga. Por otra parte, tenemos el pospositivismo, que es la última, y esta, por su parte, no apoya el pensamiento empírico positivismo del científico. Esta es expresada matemáticamente y tiene como principales características las teorías como el a priori científico, teoría que no se confronta con hechos, sino que otras compiten para explicar en sí los hechos. Por otro lado, indica que no hay separación efectiva entre el sujeto y objeto epistémico y también indica que no hay modo neutral. Entre otros, en conclusión, el conocimiento humano es siempre conjetural. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Ingrid Daniela Quiroga Díaz y acá les voy a hablar sobre el conductivismo. ¿Qué es el conductivismo? Es un enfoque que se dedica al estudio científico de la conducta con resultado de la interacción entre organismos y el entorno. Conceptos básicos del conductivismo. Primero, estímulo.
Este término se refiere a cualquier señal, información o evento que produce una respuesta de un organismo. Segundo, respuesta. Cualquier conducta es un organismo que sugiere como relación a un estímulo. Tercero, condicionamiento. El condicionamiento es un tipo de aprendizaje derivado de asociación entre estímulos y respuestas. Refuerzo. Un refuerzo es cualquier consecuencia de una conducta que aumenta la posibilidad de que ésta vuelva a darse. Quinto, castigo. Opuesto al refuerzo, consecuencia de una conducta que disminuye la probabilidad de que vuelva a darse. Gracias. Mi nombre es Jenny Marcela Díaz Moyano, del curso de Epistemología, Grupo 3. Hoy voy a hablar del cognitivismo. La psicología cognitiva es el estudio de los procesos mentales en un sentido más amplio. Se consolidó como corriente de la filosofía de los años 60 y fue una reacción al conductismo Skinner. ¿Qué es el cognitivismo? Es una teoría del aprendizaje. Esta teoría surge cuando los psicólogos comenzaron a estudiar los procesos mentales del pensamiento. Esta teoría incluye todas las teorías que se centran en el estudio de la mente humana y cómo interpreta, procesa y almacena la información en la memoria. El objetivo principal del cognitivismo es descubrir cómo la mente humana es capaz de pensar y aprender. Los psicólogos cognitivos están interesados en la manera como la gente procesa la información. Los principales exponentes son Piaget, Brunner, Robert y David. La psicología cognitiva es el estudio de los procesos mentales en un sentido más amplio. El pensamiento, sentimiento, aprendizaje, recuerdo, toma de decisiones, juicios e inteligencia. Uno de los planteamientos de esta teoría es el de Piaget. Piaget demostró que los niños conciben el mundo de manera sorprendentemente diferente en comparación con los adultos, ¿sí? La teoría de Piaget difiere entre otras. Se ocupa del desarrollo cognitivo del niño más que del aprendizaje. Los componentes básicos de esta teoría son las etapas del desarrollo cognitivo, los procesos de adaptación que permiten la transición de una etapa a otra. Y los esquemas, que son bloques constructivos del conocimiento. Muchas gracias. Métodos de investigación en la psicología. Observación natural. Consiste en observar la conducta de un sujeto o sujetos en el ambiente donde actualmente ocurre sin que el investigador le perturbe en lo más mínimo. Esta metodología tiene sus ventajas en cuanto a obtener resultados reales y es rica en fuentes de hipótesis. Encuestas. Consiste en realizar una serie de preguntas que son elaboradas dependiendo de los objetivos de estudio, formuladas a un grupo de personas con el fin de recolectar gran cantidad de información de manera rápida. Investigación experimental. En este método se manipulan una o más variables sistemáticamente y se estudia el efecto que dicha manipulación tiene en las demás variables. Este método ofrece la oportunidad de extraer conclusiones acerca de las relaciones causales. Posiblemente la artificialidad del laboratorio influya en la conducta de los demás sujetos. Investigación correlacional. Examina la relación entre dos o más variables mediante métodos estadísticos, permitiendo predecir la conducta y aclarar relaciones entre variables que con otros métodos de investigación no sería posible. Estudio de caso. Se estudia a profundidad la conducta de una o más personas. Estos estudios arrojan gran cantidad de información descriptiva detallada. Generalmente requieren de mucho tiempo y son costosos. En el ámbito de la psicología, este suele estar relacionado con la investigación de las enfermedades, trastornos o alteraciones mentales a través del estudio de las personas que las padecen.